las formas de implantación, que al final, más que las formas de implantación, es digamos, la evolución natural de una empresa cuando llega a un mercado. Por precaución, por naturaleza humana, si hemos ido a una misión a Colombia o a México o a Brasil, pues no vamos a llegar y constituir una planta productiva. No sabemos si vamos a vender, si hay mercado, si no hay mercado. Entonces, lo lógico es que el primer contacto sea a través de un distribuidor o un agente comercial. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces estos inicios pueden suponer, y así sucede, puede suponer muchos problemas futuros, ¿no? Porque, claro, ir a una feria, conocer a un señor elegante que me invita a comer, que tiene un cochazo, y nombrarle esa misma tarde distribuidor, encima en exclusiva, como se hace algunas veces, para todo un país, pues supone que al año no tengamos ni ofertas, probablemente es que no han levantado ni una liebre y estemos a pleitos con él para romper esa exclusividad, ¿vale? Es decir, no podemos llegar a una feria y ya está, otorgar una exclusividad. Y más sabiendo que el problema no es el distribuidor. Es decir, podemos cambiar de distribuidor 15 veces y lo que tenemos que tener presente es que esos países, la tasa de interés es en torno a un 12-15%. Yo no puedo venir a España, decirle a un señor, oye, sea usted mi distribuidor, en exclusiva, le voy a dar un 1% para que me compre a mí el producto y lo venda, y él me dirá que para ganar un 1% pues lo invierte, no sé, en acciones de Tesla. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ganar pues un porcentaje. Si es un distribuidor de aquí, mínimo te pedirá pues, un 6, un 7, un 8%, porque para ganar una mierda pues lo mete al banco. Lo mismo pasa allí. Yo no le puedo pedir a un señor donde la tasa de interés bancaria está a un 15%, que su margen de contribución sea de, pues no sé, inferior a un 20%. ¿Vale? Él me dirá, no, yo le tengo que cargar un 30% y si no, no trabajo. Y si le convenzo para que cargue un 15%, pues no va a vender nada. Y si le convenzo para que cargue, y si él me convence para que cargue un 30%, tampoco va a vender nada. ¿Por qué? Porque él tiene que asumir unos riesgos por devaluación. Solo el año pasado el real devaluó el 50%, con lo cual, si compra en euros y vende en reales, pues imagínate, es decir, los costos son los que son. ¿Qué conlleva eso? Que el distribuidor, dependiendo, todo esto no es aplicable al 100% de los casos, pero el distribuidor lo que nos va a hacer es una pérdida de competitividad clara, sobre todo en aquellos países donde las tasas de interés son elevadas. Es decir, ¿por qué? Porque él tiene que encarecer lo que tiene que encarecer para mantenerse, comprando en una moneda y vendiendo en otra, sobre todo. Entonces, además de que, de alguna manera, pues va a tener los problemas de que no nos va a permitir entrar a sus clientes, no vamos a tener un conocimiento del mercado. A veces, para evitarlo, pues vamos a la gente, con el agente existen otros problemas y finalmente la evolución natural hace que después de 4 o 5 años acabemos montando una filial. ¿Vale? Eso es un poco lo que esa filial pues puede ser productiva, puede ser una filial comercial, incluso una filial, una entidad jurídica que no tiene personal, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a ver, es decir, ¿por qué tardamos tanto en tomar la decisión acertada y por qué nos enrollamos tanto con un primer distribuidor en darle seguimiento a algo que está condenado a terminar mal? Y eso es un poco lo que me gustaría que en esta primera parte pues pueda servir para aclarar si es que sirve por lo menos a las personas que están involucradas en los procesos comerciales o de designación de distribuidores y agentes, pues podamos compartir por lo menos la experiencia de estos 20 años, ¿no? Para mí, la presencia con distribuidores no está descartada al 100%. Es cierto que determinados productos tienen que ir sí o sí, pues no sé, si vendo anchoillas y sé que no hay consumo en México, pues tendré que ir pues no sé, a un importador mayorista y venderle un palé cada 6 meses, ¿vale? Porque el volumen no me justifica y la venta está atomizada, con lo cual, pues si quiero vender un producto de consumo con un consumo bajo y muy atomizado, pues probablemente la venta a través de distribuidor puede tener sentido. Si lo que vendo son un producto competitivo, de precio mercado con margen muy castigado, producto maduro, como puede ser la tubería, como puede ser un producto donde los márgenes, pues digamos, son limitados, pues está claro que el distribuidor
hablando de lo que hemos hablado, que nos va a cargar un 30%, nos va a sacar del mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que podemos designarlo. Sí, tiene almacenamiento, no me cuesta, es económico, pero una cosa es que sea económico y no te cuesta y otra cosa es que dé resultados. Entonces, lo que nos vamos a encontrar como problemas son la falta de conocimiento del mercado y clientes finales. Es decir, no sabemos si no nos compra por precio o no sabemos nada de lo que está pasando. Lo que sabemos es que el distribuidor es una especie de tapadera que no nos deja ver el mercado y que de momento no está vendiendo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque probablemente está encareciendo el producto y luego existe un aspecto importante que es la geografía. Nosotros cuando hablamos de España pensamos que todos los países son parecidos, pero es que llegar a México, conocer un señor en una feria en Guadalajara y darle la exclusividad para todo el país es como ir a Albacete, nombrar un distribuidor en Albacete y decirle que se encargue de las ventas en Moscú. Y ese disparate se hace, pero es que se hace y, no sé, lo he visto en Brasil en cientos de ocasiones, en México. ¿Cómo le voy a dar yo a un señor de Albacete la exclusividad para vender en Moscú? Pues se hace. Entonces, ¿qué es lo que entiendo que debemos de tener? Pues primero, las distribuciones no pueden ser en exclusiva, sobre todo en la fase 0, tendríamos que ver. Segundo, tendría que ser, no sé si regionales, pero sí asignadas por cliente. Y tendrían que ser para un nicho de mercado que, como el que hemos dicho, encaja. Es decir, es un producto que tiene margen para poder incluir el margen del distribuidor y que de alguna manera, pues porque puede ser que no haya fabricación nacional o lo que sea, y que de alguna manera requiera de una venta atomizada, ¿vale? Porque si voy a una licitación pública con un 30% de margen de contribución del distribuidor, estoy fuera, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo creo que son los problemas que tenemos que resolver a la hora de plantear con qué voy. ¿Voy con un distribuidor o voy con un agente? Cuando pensamos, no, voy a ir con un agente porque de alguna manera el agente me permite abaratar los costos porque él no compra y vende y por lo tanto no va a cargarle un 30%, sino que le va a cargar, pues no sé, un 8, un 10%, que ya está bien, ¿vale? Vamos a tener otros problemas. Es decir, ¿cuál va a ser el problema? Que el cliente final es el encargado de tener que pagar anticipadamente la mercancía, con lo cual no va a estar la venta tan facilitada como si se la vendo puesta en el país. Ahí tenemos un hándicap que la gente no va a poder resolver. El acercamiento al cliente, sí, puedo ir junto con el agente a visitar al cliente, pero de alguna manera es un problema que el cliente sabe y a veces no nos traslada, pero que es que él no quiere comprar en el extranjero para reclamarle un fallo de calidad al extranjero. Él quiere tener una sociedad que le importa, que le factura localmente y que de alguna manera le resuelve todos los problemas de calidad e incluso de posible SAT en caso de que lo tuviera, ¿no? Está claro que la gente tiene sus limitaciones. Las limitaciones van inclusive en el aspecto geográfico, como le ocurre al distribuidor, es decir, un agente que esté en Albacete para vender en París, pues mal. Y también está la limitación del servicio al cliente, que el cliente está demandando y aunque no nos lo diga, pues ese servicio carece de un servicio como el que daríamos nosotros si estuviéramos encima de ese cliente de manera directa. El otro problema es que ese agente pues no se levanta a las mañanas preocupado de vender nuestros productos. Es decir, es un multicartera que si en una comida, desayuno o lo que sea, se tercia y preguntan por el producto que está representando y es el vuestro, pues bueno, habrán levantado una liebre. Pero no es ni siquiera un levantaliebres, es una persona que está en el sector y que es posible que pueda daros una oportunidad de venta, pero no se va a preocupar por buscaros las oportunidades de venta que todos los días surgen de vuestros productos. Para eso, normalmente, la gente evoluciona, digamos que las empresas evolucionan y dicen, bueno, pues distribuidor no, agente no, voy a poner una persona. ¿Qué ocurre si pongo una persona? Bueno, independientemente de los inconvenientes legales que pueda suponer o fiscales, la posibilidad de crear un EP, un establecimiento permanente de hecho, porque aunque no me haya dado de alta en un determinado país, si yo tengo una persona vendiendo mis productos en ese país por más de 183 días, estoy incurriendo en la creación de una especie de sucursal de hecho. No de derecho, porque no me he dado de alta, pero sí de hecho. Y tendría que cumplir una serie de obligaciones. Pero bueno, eso lo podemos resolver, ¿eh? Con que exista una relación mercantil entre que esa persona esté dada de alta
o bien una empresa propia o bien una empresa de outsourcing, la relación la convertimos en mercantil y solucionaríamos el problema del establecimiento permanente. Lo que no podemos hacer es pagarle desde España a su cuenta personal a una persona que está encargada de realizar ventas y que en un momento dado, no tanto por los problemas laborales, sino por los problemas fiscales que puede conllevar en la creación de un EP, de hecho, como os decía. Entonces, bueno, los agentes no van a ser los levantaliebres, la persona que estamos designando sí puede ser un levantaliebres, pero sí que es cierto que tener oportunidades y cerrarlas es distinto. Y si esa persona no puede importar y no puede dar un servicio SAT y no puede tener incluso un stock en un momento dado para poder llegar a ventas atomizadas, pues claro, no es lo mismo vender un contenedor de fibra de vidrio que vender cada 15 días un palé de fibra de vidrio. Yo no le puedo obligar a un cliente que me compre un contenedor, lo deje almacenado durante 3 meses y encima me pague a mí un mes antes la mercancía por el tema del tránsito FOB en España. Es decir, él está financiando 5 meses de material cuando realmente lo que quiere es que yo como proveedor le dé un servicio y ponga una entidad jurídica, monte una filial, lleve yo el contenedor completo y a él le suministre cada semana un palé o cada 2 semanas. Eso es lo que quiere el proveedor. Entonces, o es el cliente. Entonces, lo que no podemos hacer es ir a vender con las, digamos, con las condiciones del proveedor. Hoy en día el mercado está tan exigente que tenemos que entender cuáles son las exigencias del cliente. Y las exigencias del cliente no es precisamente que él estoque y pague 5 meses antes la mercancía que va a consumir. Entonces, y menos en un país donde el costo del dinero, insisto, es de un 15%. Entonces, el agente y el comercial pues podrán hacer una labor de levantaliebres, pero finalmente nos van a llevar a que facilitemos la venta a través de una entidad jurídica. Y una entidad jurídica, una sociedad, una filial que a todos nos asusta, es algo muy simple, es algo que puede costar 12.000 euros mantenerla activa, cumplir con todas las obligaciones, tener un reporte y que si yo voy a vender 200, 300, 400.000 euros y tengo un agente al que le doy ya el 10%, es decir, lo que puede seguir con su actividad comercial, lo que sí conseguiría con una filial es que esas ventas se disparen. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a vender, como decía, bien por lotes más pequeños, bien facilitando la financiación del cliente y bien dándole garantías de que la compra es local y no al extranjero, que eso a cualquier cliente nos gusta. Cuando nosotros consumimos algo, en lugar de comprárselo a un proveedor, pues no sé, en Taiwán, me gustaría que ese proveedor de Taiwán tuviera una filial aquí, al lado de mi oficina, y me pudiera ver la cara con él de vez en cuando para tratar los temas que tenga que tratar, sobre todo si es un proveedor habitual, ¿no? Entonces, yo creo que la creación de una filial, que es donde finalmente están evolucionando, digamos, el trayecto natural de una empresa cuando entra al mercado con una misión comercial a cuando llega a la filial, que puede pasar 2, 3 años, pues es algo natural, que va a ocurrir si realmente queremos estar presentes en ese mercado. Si lo que tenemos es un pelotazo y estamos diciendo, bueno, pues vendo una máquina o vendo un lote o un contenedor al año en Ecuador, pues es posible que el mercado no me permita tener toda una estructura. Pero una estructura muy liviana, como una filial de una empresa que básicamente lo único que hace es permitir importar, facturar y cobrar sin que haya nadie a un cliente que si no le permitimos esa facilidad nunca nos va a comprar, ¿vale? Entonces yo creo que la filial, insisto, que puede ser sin personal, dentro de las 400 sociedades que tenemos, habrá unas 20 sociedades que son instrumentales, que lo que hacen es facilitar esa venta, pues, y con un costo de 12.000 euros, pues creo que puede ser una solución ideal para las empresas que se ven trabadas, que tienen su agente, que tienen sus contactos, pero que no acaban de realizar ventas, ¿no? Además de que también la filial te va a permitir llegar a todo lo que son, en el caso de licitaciones públicas, a todo lo que son licitaciones públicas de recursos estatales, que son la mayoría. Porque, y estar de alguna manera mucho más conectado con el mercado. Cuando yo siempre digo que cuando alguien lee en un diario oficial las bases de una licitación, pues bueno, puede presentarse, pero
que se las dé por perdido, porque su competidor es quien las ha prescrito. Es decir, y para prescribirlas hay que estar en ese mercado y hay que estar muy encima de los posibles clientes. Podemos, incluso antes mencionaba en la primera, el registro público de proponentes como una solución para poder licitar. Dices, tengo un comercial, pero además estoy, en el caso de Colombia, por ejemplo, y hay algunos países que te permiten, dentro de lo que es la posibilidad de acceder a licitaciones públicas, registrarte en la Cámara de Comercio, en el registro público de proponentes y poder participar como empresa extranjera. Pero lo importante de ganar una licitación no es el instrumento en sí, sino cómo abordo el mercado para poder prescribir técnicamente mi producto o mis servicios y poder ganar esa licitación. Y yo creo que la herramienta comercial, más allá del instrumento jurídico, es lo importante, pero la herramienta comercial en este caso sí coincide con el instrumento jurídico. Es decir, una filial no es un instrumento jurídico simple y llanamente, es un instrumento comercial que me permite importar y llegar al cliente para poder aumentar mis ventas tal y como el cliente me lo pide. Bueno, los costos del proyecto varían, obviamente. No es lo mismo tener una empresa constituida en Colombia, en México, en Chile, en Perú, que estamos hablando sin personal, que puede costarte con todas las obligaciones y todo el tema. Constituirla te va a costar 2.500 euros, más o menos. Pero mantenerla, pues te puede costar unos 12.000 euros. Sin personal y sin importaciones se puede incluso disminuir esa cifra. Pero supongamos que tenemos una empresa operativa que importa, que factura, que cobra, pero no tiene personal. Estamos hablando de 12.000 euros. Si nosotros en ese mercado vendemos, no sé, 100.000 euros y podemos aumentar la venta a 300.000 si facilitamos al cliente el instrumento jurídico, hemos dicho, como la creación de una filial para que el cliente no se preocupe de tener que comprar un contenedor completo, no se preocupe de importarlo, no se preocupe de financiarlo, y eso nos va a permitir aumentar la venta, que seguro que sí, es cuando realmente tenemos que evaluar por lo menos ese instrumento jurídico comercial que me permita aumentar esas ventas. Más allá de eso, si eso lo acompaño con un comercial que me levante más liebres, que además necesite una oficina y que tenga unos gastos de desplazamiento y un salario más o menos acorde al del país, pues estaríamos hablando de unos costos de unos 60.000 euros año por una filial, con una persona con un buen del sector, con experiencia, que pueda comercializar mis productos y que tenga su oficina, pueda gestionar las importaciones y pueda tener el control mensual de todo lo que está ocurriendo allí. ¿Vale? Para eso es importante también que la asesoría y la gestión que le acompañe a ese individuo pues sea la adecuada. Pero los costos estaríamos hablando, insisto, una entidad o filial sin personal, pues 12.000 euros, que simplemente facilita y se apoya desde las ventas de un gerente de exportación que viaja frecuentemente, pero que de alguna manera le hemos dado ese instrumento para aumentar sus ventas, pues son 12.000 euros. Si además, en lugar de un gerente de exportaciones, tenemos una persona en el país con su oficina y que se encarga de levantar liebres con el apoyo luego, eso sí, de personal español que le apoye en las ventas importantes y que de alguna manera decimos, bueno, ¿cuánto supone eso? Pues pasamos de 12.000 a 60.000. Y si nos vamos a una implantación comercial con un almacén que almacene, pues no sé, 2, 3 contenedores de mercancía o 4 contenedores de mercancía mensual, recurrente, y que de alguna manera pues pueda estar entre el 1.000.000 y los 4 millones de euros de facturación, no sé, una de tuberías o una de aparatos, de lo que sea, que tenga, pues normalmente, además de ese comercial, puede tener una persona administrativa, que es la que lleva los pedidos, la logística, el seguimiento, y que todo eso, pues en una estructura como la que tenemos, por ejemplo, en México, con gastos compartidos, almacenistas, gestión de importación, gestión de facturación, cobranza, en fin, toda esa parte, estaríamos hablando que pueden ser, además de los 60, otros más o menos otros 40.000, 45.000 euros de gestión de almacén, ¿no? Estaríamos hablando de 110.000 euros aproximadamente, más los gastos variables de las ventas, lo que costaría esa estructura. Esos son un poco los costos de implantarnos
comercialmente a través de una filial, pues que puede ser sin personal, con personal o con almacén, ¿no? Y Luis, sí, disculpa que te sí, interrumpa. Súper sí. interesante esto de la implantación comercial y las figuras, las diferentes figuras que mencionas. Pero tenemos una pregunta en el chat, te la leo. Sí. ¿Cuál es el formato que mejor encaja para compañías que venden SaaS, pero que tienen parte de operaciones físicas? ¿Una filial comercial con algo de equipo local para ventas y operaciones? ¿Directamente la subcontratación de outsourcing y operar siempre desde España en lo comercial? ¿Cuál es tu opinión? Nos pregunta Borja Zembreno. Vale. Si lo que vendemos requiere, en este caso SaaS, si requiere si es digamos que son equipos estándar y no son bajo pedido, que podamos almacenar, pues bueno, yo creo que sería un combinado. Es decir, por un lado está el servicio SAT, que crear toda una estructura puede ser muy caro y que nosotros recomendamos, sobre todo en la fase uno, pues tener una filial simplemente quizá con un comercial que pueda atender al cliente de manera directa, que pueda importar y suministrar a ese cliente de manera directa desde localmente. Y luego la parte del SAT, del servicio de atención al cliente, subcontratarla. Pero no tiene que ser ni socio ni nada, simplemente tiene que ser un proveedor, al igual que aquí, que pueda dar la posibilidad de atender a ese cliente en su casa, de llevarle un equipo de repuesto, de llevarle una pieza de repuesto, de darle el servicio adecuado, pero es un proveedor. Insisto, tendría igual un proveedor en Albacete y otro en Moscú. No puedo tener un equipo SAT para todo México, que son 2 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a Portugal, Francia, Inglaterra y España, Italia, ¿no? Es decir, tendríamos que, para que nos hagamos una idea, España tiene 500.000, es la cuarta parte en kilómetros cuadrados de México. Entonces, poner un equipo SAT en Albacete para que dé servicio en Londres, pues igual no sé. Tendríamos que, pero en cambio sí que podemos tener 2, 3 compañías que nos puedan dar ese apoyo de servicio de atención al cliente y tener una entidad jurídica que pueda permitirme, de momento, no sé qué tan necesario en función del producto, si es estándar o no, requiere el almacén, pero sí que por lo menos facilitar la importación y la entrega y factura local al cliente, además de la confianza de que está comprando al propio fabricante y no a través de un distribuidor, ¿no? Entonces, yo creo que el instrumento sería una filial con un comercial. Eso como para arrancar. Si el producto requiere stock, pues tendríamos que tener un almacén y estaríamos hablando no de las de 60.000 euros que hemos hablado, sino de las de 100.000 euros. Pero bueno, eso dependería un poco de la tipología del producto, ¿no? Y el Muchísimas SAT lo sacaría fuera, el SAT lo sacaría fuera en la etapa inicial, porque si tengo ventas insuficientes como para tener una estructura de SAT, eso sí, en el momento que mis ventas vayan aumentando, pues probablemente tenga algún técnico de servicio de atención al cliente dentro de la plantilla. Muchas gracias, Luis. Vale, muy bien.